Cerrando la semana, tenemos el gusto de recibir del otro lado del teléfono, tenemos a Marita Rodríguez, que la audiencia de la 36 la conoce, trabajadora muchos años en el Banco de Previsión Social, miembro de su sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y en estos últimos años particularmente referente en el MONDES, ese movimiento nacional en defensa de la seguridad social, creado en el camino de la lucha, sobre todo del plebiscito en el periodo anterior, y que sigue trabajando. Marita, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, un gusto estar como siempre en esta radio, y un saludo a la audiencia también. Bueno, queríamos actualizar contigo temas, además de saber en qué está el MONDES precisamente, pero empezar porque estamos en abril, que de acuerdo al cronograma también está el tema de el diálogo, el llamado diálogo social, ¿verdad?, por el gobierno, que se anunciaba que para este mes más o menos se tenía previsto un cierre, ¿no?, del trabajo de intercambios, de discusión. Pero antes también, sabiendo tu experiencia y tu conocimiento profundo de lo que es el BPS, hace pocos días vimos conferencias de prensa con la titular del banco, Marita, hablando de o destacando avances en temas de atención, de trámites. Seguramente vos tenés una opinión sobre eso. ¿Se han mejorado en ese sentido? ¿Cuál es la realidad actual a esta altura que se puede decir del propio Banco de Previsión Social, unido a los temas que vamos a hablar después, ¿no? Bueno, en realidad mucha conferencia, muchos discursos pueden dar, pero la realidad la tiene la gente que no puede acceder a sus derechos, que tienen bastante complicado el tema de no solamente de los trámites, sino del acceso propio a los derechos. Lo sé porque, como tantos otros compañeros, y yo incluida, tenemos permanentemente consultas, pedidos de ayuda, de cómo resolver los temas que realmente están muy intrincados, y sé de primera mano que, bueno, no se han resuelto totalmente los temas como para que la presidenta salga a dar una conferencia de que todo está bárbaro. Eso lo saben muy bien los compañeros de ATCS, que han salido a denunciar una y mil veces, porque no solamente la herencia que dejó el gobierno anterior, no solamente el impacto de la ley 20.130, que es nefasto para el acceso a la seguridad social de la inmensa mayoría de la gente, sino la propia gestión del BPS, que ha sido diseñada como como un embudo, digamos, como un filtro muy poderoso para que la gente pueda acceder a sus derechos. Así que no compartimos esa opinión. Tenemos de primera mano casos que estamos tratando de resolver de la gente y no se resuelven. Es muy engorroso, pero extremadamente engorroso. Todo es por agenda. Se ha minimizado la atención presencial, que es fundamental en la administración de un derecho humano fundamental como es la seguridad social, y a quienes está dirigida, porque recordemos que la inmensa mayoría de la gente que acude al BPS, gente que está con un derecho vulnerado, con problemas, con circunstancias bastante problemáticas. Entonces necesita el apoyo, la contención, la guía, el afecto, el trato cuidadoso de un funcionario, de varios funcionarios que guían en ese digamos, en ese laberinto, claro, que es el BPS, a la gente. Eso no sucede hoy. Hoy el BPS es un organismo, un tipo monstruo, frío, inaccesible, donde la mayoría de las cosas se tramitan por internet, donde no sé qué éxito habla la presidenta, claro, éxito para sus fines, ¿no?, estando de un lado y del otro del mostrador, que es desmantelar la seguridad, la seguridad social pública y estatal. Porque, por ejemplo, un dato que también lo han denunciado los compañeros de ATCS, la prueba testimonial, esa herramienta muy imprescindible para trabajadores, sobre todo vulnerables, que han estado muchos años o toda su vida trabajando y que no aportaron por ellos, y la prueba testimonial
que se acepta, y recordemos, hasta el 31 de mayo de este año hay una franja, digamos, etaria, que se extiende un año más por algunos colectivos según la edad, pero que está venciéndose esa posibilidad, pero aún teniéndola, en la sección digamos, de testigos, se desaprueban el 90% de los trámites. El 90% son rechazados. La gente no accede. ¿Por qué pasa eso, Marita? Bueno, el sindicato ha preguntado eso, y bueno, la respuesta es que los testimonios no son suficientes, que no son pruebas contundentes, no son testimonios contundentes, pero vamos a hacer una cosa muy clara para que la audiencia lo entienda. Una prueba testimonial de antes del 96 refiere a épocas que un funcionario de 20 años o de 30 años no tiene la más pálida idea de lo que sucedió antes del 96. Entonces, por más claro que sea un testimonio, ya que es difícil además encontrar gente viva de antes del 96 que pueda testimoniar que la persona trabajaba aquí o allá. Hacen preguntas muy exhaustivas, está bien, pero hacen preguntas, bueno, ¿cómo usted sabía que la persona trabajaba ahí? ¿Cómo se acuerda del periodo? En fin, entonces la persona, por muy buena voluntad que tenga, puede dar una prueba que es dudosa, pero además no convence al funcionario, porque el funcionario no vivió la apertura democrática, no vivió la dictadura, no vivió un montón de temas que la gente puede referir a esas épocas, y el funcionario no tiene la menor idea, no lo convence. Entonces ese filtro pasa a través de ese tipo de funcionarios, la inmensa mayoría jóvenes, sin mucha experiencia en seguridad social y en otras oficinas. Entonces, antes el BPS estaba dotado de funcionarios que estaban adiestrados, que eran, o sea, tenían un conocimiento de la historia, de la gente, de los trámites, de la casuística, entonces podían entender ese relato y complementarlo. Hoy, imagínense, bueno, yo en el año 85 trabajé en un taller de costura y, claro, bueno, no saben ni lo que eran los talleres de costura, ni cómo funcionaba. Entonces, la realidad es que el 90% de esos trámites son rechazados. Entonces, esa gente que le falta ese periodo no se jubila. Así que lamento aguarle la fiesta a Jimena Pardo, realmente es un desastre, no es un organismo que esté actuando como lo que es el paraguas, digamos, dijera Valle, el paraguas de los pobres, ¿no? La seguridad social es un organismo muy técnico, muy frío, con alejamiento de la gente, y bueno, entonces no pueden decir que la gestión está bárbara, ni tampoco, y te voy a otro extremo, de que las jubilaciones, por ejemplo, por discapacidad, se determinen a través de una junta médica que hacen los médicos con papeles, ni siquiera ven a la persona. Entonces, bueno, es muy difícil diagnosticar de un informe que capaz que no está completo, capaz que no dice todo lo que la persona sufre, a ver a la persona que viene con muletas, que no puede caminar, que no puede hablar, o en silla de ruedas, y hacerle una junta médica a una persona físicamente, presencialmente. Entonces, estoy en absoluto contradicción con que va bárbaro el BPS. No, el BPS está cumpliendo la función que los políticos, y acá hablo de todos los políticos, le han asignado durante los últimos años: desmantelar al BPS, hacerle mala prensa, tratar de que funcionen eficientemente para hacer lucir lo que nunca va a lucir, que es la SAFAP, ¿no? El sistema privado de jubilaciones. Marita, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Y ahora, en todo esto, ¿dónde colocamos el diálogo social? Porque recuerdo hace un tiempo, cuando hablábamos varias veces, se venía abril. Bueno, se vino abril. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué lecturas estás haciendo de todo esto? Bueno, nosotros en el Mondes estamos siguiendo muy, muy de cerca. Ustedes saben que hemos intervenido
en todo lo que pudimos, no para legitimar el diálogo social, sino para comprometer a sus integrantes y denunciar todo lo que teníamos que denunciar. En eso estamos satisfechos porque lo hemos denunciado, lo hemos dejado por escrito y hemos dejado, digamos, propuestas muy concretas que sabemos que nunca se van ni siquiera a discutir. Hemos tenido algunos trascendidos, algún borrador que anduvo circulando del documento final. Nosotros lo que sabemos que es el 30 de abril va a haber una presentación, parece que con bombos y platillos, una presentación oficial del documento, que ese documento, recordemos a la audiencia, que son insumos, orientaciones, digamos así, claro, que el diálogo social va a dar al Poder Ejecutivo, que es el que tiene que elaborar un proyecto de reforma de seguridad social para después presentarlo al Parlamento. Bueno, y en esos insumos ya les voy diciendo, no va a haber absolutamente nada de lo que nosotros pretendemos. Los 3 puntos de la papeleta que el PCNT mandató a los 2 compañeros que representan al PCNT en el diálogo social, esos 3 puntos no van a estar, ni siquiera a esta altura, ni siquiera se había discutido, y esto denunciado también por el PCNT, ¿no? Estamos en 17 de abril, no se había discutido la financiación de la seguridad social, y si no discutimos la financiación no podemos hablar de nada. Por eso comprendo que algún borrador al que he tenido acceso hablan en condicional, o sea, bueno, algo así, ¿no? Se podría mejorar el sistema de cuidado siempre y cuando digamos, las circunstancias, la coyuntura económica, las condiciones lo permitan. O sea, tampoco es, bueno, hay que hacer esto, se necesita tal cosa, no. O sea, el diálogo social va a resultar en una profecía cumplida. Esa profecía que no solamente nosotros desde el MONDE, sino muchos colectivos, o sea, sabían en qué iba a terminar. El diálogo social fue una farsa, fue una catarsis, fue una cortina de humo, una mentira que se opuso al plebiscito, digamos, una propuesta que intentó, y bueno, en algunos casos funcionó, intentó, bueno, no votes la papeleta del sí, que yo, si somos gobierno, yo te lo arreglo con leyes, que es mejor, bla, bla, bla. Todos habíamos escuchado ese argumento, y bueno, el Frente Amplio, que tiene más o menos, no totalmente, pero muchos de los 3 puntos en sus bases programáticas, no va a cumplir, no ha cumplido el diálogo social con su objetivo. Nosotros lo sabemos muy bien por haber participado en las instancias. No hay un solo intercambio, no hay una pregunta, no hay un cuestionamiento, no hay un diálogo. Es decir, nosotros, y hablo de nosotros, fueron muchas delegaciones y muchas organizaciones a dejar sus documentos y sus propuestas. También las AFAP, ¿no? Por supuesto, también las AFAP, que fueron nada más y nada menos que a pedir que les permitan tener más inversiones en el extranjero. Entonces, realmente va a ser un fracaso, va a ser algo que no queda nada con propuestas que son condicionales, en condicional, y muy tibias, ¿no? Y bueno, les repito, hasta hoy, que nosotros sepamos, no se había discutido la financiación. Y la financiación, ustedes saben bien, que tiene que tocar las exoneraciones, los aportes, o sea, cómo se constituye la financiación de la seguridad social. Pero acuérdense que el propio ministro O'Donnell ya anunció antes de ninguna discusión que no se iba a tocar nada, que no se iba a tocar la ley 20.130, que no se iba a tocar la financiación, ningún impuesto, que no había posibilidad de tocar nada. Lo que sí tocan, como todos sabemos, es el peso del Estado en la espalda de los trabajadores y del pueblo, ¿no? Pero si se refiere a otros colectivos, no hay que tocar nada, ni el 1%, ni el aporte patronal, ni las exoneraciones, ni las prebendas, absolutamente nada. Eso va a quedar como está, y bueno, y sin eso no se puede avanzar.
Sabés que hoy se publica el semanario Crónicas Económicas, Marita, y tiene en una de sus páginas una actividad que hizo el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social CERES, celebrando, festejando los 30 años del régimen previsional de ahorro personal, el régimen de las AFAPs, que se cumplen, dice la nota, en precisamente este mes. Esto comenzó en abril del 96, en el segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no? Fue esto, como recordábamos el otro día con Pepe Borges, con la aprobación de la ley. Y en la nota justamente dice que el economista Ignacio Munjo, es el director de CERES, advirtió sobre los riesgos de eventuales modificaciones que impliquen trasladar, dicen, los fondos de la AFAP, porque dice que hay una propuesta que se abre camino en el diálogo social que implica quitar a los trabajadores el vínculo con la AFAP y crear un nuevo organismo del Estado para que concentre en régimen de monopolio ese servicio. Sí, leí la nota, inclusive la pasé al Monde, es lamentable toda la nota. También empezaron de nuevo los cucos, porque ahí también advierte de ojo con los cambios por las calificadoras de riesgo. Creo que también un poco debe haber leído o escuchado las cosas del Monde y ya están abriendo el paraguas, porque ahí lo abren, digamos, el paraguas respecto a algunas declaraciones que hizo hace un tiempo Hugo Bay, que habló de que, bueno, se podría, todo en condicional, como dije, ¿no? Que el cambio que podrían hacer, que estaban estudiando, es que el BPS se encargara, u otro organismo estatal, se encargara de toda la, digamos, lo que hace ya el BPS, que es recaudar, pero el contacto con la gente, porque las AFAP tienen mala prensa, y eso lo saben todos. Entonces, ¿pero qué pasa? La plata se la dejan a las AFAP. Él se queja, creo que está como el Tero, ¿no? Chillando por un lado, se queja, pero en realidad ese proyecto, esa posibilidad, no le toca la plata a la AFAP. Deja todo el peso de la administración, del contacto con la gente, de la información y todo en el BPS o en otro organismo, que se crearía, pero a la AFAP queda intocada la plata, que es lo que a ellos les importa. La plata va para las AFAP, claro, capaz que pierden algo de las comisiones, no van a perder, digamos, el lucro, porque son empresas privadas y no van a trabajar sin lucro, pero capaz que pierden mucho o algo de las comisiones, porque en este caso sería ese organismo estatal el que haría esa función. Eso es un maquillaje que no cambia nada, que es para afuera decir, bueno, qué bárbaro, mirá, ahora el ahorro individual mío está en el BPS y no la AFAP. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eso, claro, advierten porque cualquier toque les quita a ellos las inmensas ganancias que tienen, que es las empresas que más ganan en Uruguay, sin riesgo alguno. Sin riesgo alguno, porque recordemos que el riesgo lo corre el dueño de la plata, que es el trabajador. Si las AFAP invierten y las inversiones dan negativa, después viene reflejado en ese, como el estado de cuenta, digamos, en el estado de cuenta, ese mensual que mandan. Bueno, si tenía 1 millón de pesos, hoy tiene 800.000. El otro día nos preguntaban en un sindicato, una compañera decía, pero me bajaron 200.000 pesos y no sé dónde se fueron. Bueno, yo le explicaba, se fueron porque invirtieron tu plata, le fue mal, y bueno, perdiste vos. Las AFAP nunca van a perder porque no es plata ni siquiera de ellos. Entonces digo, sigue siendo el sistema tan ineficiente, tan nefasto, tan perjudicial para los trabajadores y para el BPS, que recordemos que en este año, seguramente a fin de este año, va a estar rondando los 2.000 millones de dólares que el BPS recauda del aporte de los trabajadores y se lo pasa a la AFAP. O sea, es mucha plata que es de los trabajadores, que tendría que ser, que es un ingreso legítimo del BPS, que vaya si todo lo que podría hacer el BPS con esa plata, y va a ir a la AFAP. Entonces,
no resolvemos nada y creo que lo que hace Muncho es como el Tero, ¿no? Bueno, hacerse el ofendido, el ojo que lo que viene, cuando en realidad el diálogo social no va a tocar la base, lo que tiene que tocar, que sería eliminar así de raíz este sistema tan nefasto para el Uruguay, ¿no? Sí, porque agrega la nota que un investigador de Ceres, Nelson Fernández, dijo que los estudios realizados sobre el modelo propuesto, habla de esa propuesta que estaría en el diálogo, ¿no? Que dicen ellos que se está abriendo camino, muestran que los trabajadores no van a mejorar la jubilación por ese cambio, pero que sí que cientos de trabajadores perderán su empleo y que el Estado agrandará su estructura sin que se generen beneficios. Afirmó Muncho que bajo el paraguas del llamado diálogo social, la presión contraria al ahorro previsional individual reaparece con una propuesta concreta: eliminar la gestión privada de las cuentas individuales y trasladarlas a la órbita estatal, y que ese argumento se presenta como una mejora de eficiencia con reducción de costos administrativos y mayor coordinación, pero incluso dentro de ese marco dicen que la evidencia disponible no respalda la afirmación y que bueno, que además esto iría en contra incluso del resultado del plebiscito, ¿no? Claro, ellos hablan de todo eso y hablan del paraguas, están preocupados. Fíjense en que está preocupado de esa propuesta que no mueve la aguja. Claro, les cambia bastante a ellos, pero no mueve la aguja para los trabajadores. Una cosa es verdad, no van a mejorar las rentas, porque el sistema como está diseñado no mejora las rentas. Respecto a los 300 trabajadores, que nosotros lo teníamos en cuenta durante toda la campaña de plebiscito, esos trabajadores pueden ser perfectamente absorbidos por el Estado, porque sin ir más lejos, el BPS tiene una carencia de 800 funcionarios. Entonces, digo, eso no habría problema, y nosotros nunca fuimos contra los trabajadores. Eso es un cuco que se les pone para hacerlos sentir que les preocupan los trabajadores. Pero en realidad, en una cosa es verdad, no va a mejorar la renta del trabajador. Estaría cumpliendo con las bases de Frente Amplio, que dice, no muy claramente, en las bases programáticas dice de ir hacia una seguridad social sin lucro. No explica cómo las bases programáticas del Frente Amplio. Bueno, quizá esto sería una forma de entender que es sin lucro, porque lo administraría o el BPS o un organismo estatal. De todas maneras, no es la solución del tema. El fantasma del plebiscito, por suerte, todavía les preocupa bastante. Ellos ahora hablan de respetar la opinión popular, y bueno, creo que están preocupados porque, bueno, están habiendo movimientos, no solamente en el diálogo social, sino que también nosotros desde el Mondes estamos haciendo una gran movida, como la hicimos, como aprendimos a hacerlo durante la campaña anterior, y bueno, creo que eso, somos muy pocos en Uruguay, el Uruguay es muy chico y todo se sabe. Más allá que no salgamos en los grandes medios de comunicación, creo que ya estamos despertando una cierta preocupación, y eso la verdad que nos alegra muchísimo. Marita, para cerrar este tema en particular, la gente de Ceres está hablando de una propuesta de crear un ámbito donde se concentre sobre todo la cuestión, podríamos decir, administrativa o de gestión, como vos decías. La plata se sigue yendo para la SAFAP. Esto es una propuesta que va avanzando desde el lado del gobierno en el diálogo social. Y sí, suponemos que sí, porque Ceres habla de que con preocupación de esa propuesta no viene del PCNT, claro, ni de una organización social, viene del gobierno, que es creo que es un intento, y posiblemente esté esa propuesta, es un intento de maquillar, de hacer creer a la población de que bueno, que tocaron, que están mejorando, ¿no? La seguridad social, y en realidad es lo mismo, con otra pintura, con otro maquillaje, es lo mismo, exactamente lo mismo. Tocan un poco, sí, bueno, le sacan como un protagonismo a la SAFAP,
porque ellas mismas dijeron en otras notas, dijeron porque tenemos mala prensa, y claro, como que lo que tiene mala prensa es el sistema. Lo tocamos un poquito, decimos a la gente, bueno, mira, quédate tranquilo que ahora tu ahorro está administrado en el BPS, la plata se va a seguir yendo a que la inviertan las AFAP, pero lo que no habla Muncho, lo que no habla, que el BPS es un organismo que tiene control social, porque tiene 3 directores sociales en su directorio. Claro. Y las AFAP no tienen ese control social. Tienen un control, y lo pongo entre comillas, un control supuesto del Banco Central, como cualquier banco privado, que se rige por el Banco Central, y miren qué control han tenido las AFAP del Banco Central, que durante años afiliaron irregularmente a miles de uruguayos, miles de jóvenes. En la época que nosotros estábamos en plena campaña, había más de 800.000 jóvenes que estaban afiliados a las AFAP sin que estuvieran obligados, los afiliaron a través de engaños, de artimañas, todo, ahora están obligados todos, pero en este momento no estaban obligados, y además compraban datos ilegalmente del BPS. Entonces, miren el control que tenían las AFAP. Así hicieron lo que quisieron durante estos 30 años sin control de nada. Y además lo sabemos, por la misma comparecencia en estos programas del contador, ¿cómo es? Luis, que no me sale el apellido. ¿De qué ámbito? ¿De qué ámbito? Acá, el contador que va a la radio. Freda. Sí. Que hizo todo ¿se acuerdan que hizo todo un brillante... Sí, un ciclo sobre las AFAP, sí. Sobre las AFAP, y él analizaba ahí los balances contables, y él mismo, me recuerdo perfectamente, y los tengo, los programas esos guardados como oro, él hablaba de que no entendía como contador cómo el Banco Central había aprobado esos balances, porque los balances dejaban mucho que desear, había muchos datos dudosos, muchos datos de gastos que parecían fraguados, o sea, gastos, me acuerdo clarito, que habló de un gasto de $5 millones en computación, que Freda mismo se preguntaba, ¿pero qué trajeron a Bill Gates? ¿Arreglar las máquinas? Entonces son ganancias que en realidad se ponen como gastos para disimular. Y bueno, ¿y dónde estaba el Banco Central con todo eso durante estos 30 años? Entonces, no es garantista el sistema. El BPS, dentro de todo, tiene un directorio con control social, tiene el Parlamento, tiene el Tribunal de Cuentas, o sea, tiene un montón de mecanismos que controlan al BPS. Las AFAP, o sea, olvidémonos, están a la buena de Dios. Entonces, se olvida ese detalle, ¿no? Bien. Mucho. Marita, te pedimos para hacer 2 minutos una pequeña pausa y redondear a la vuelta, porque en esa actividad también, a propósito de las AFAPs, hizo algunas apreciaciones la presidenta de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente, que se declaró entusiasta del sistema mixto vigente y habló de los beneficios que generan las AFAP, que vale la pena refrescar también la visión del Mondes al respecto. Quédate en línea, por favor, que seguimos enseguida. Ya venimos. Sí, cómo no. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta historia empezó así. Yo no canto por vos. Maya Castro celebra 20 años de trayectoria en el Teatro Solís. Una noche que quedará en la memoria. Un recorrido por las canciones que marcaron estas 2 décadas de música, junto a grandes artistas invitados. Sábado 22 de agosto, Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel. Casa Práctica. Productos para el hogar que simplifican tu día a día. Cocina, organización, muebles y opciones para personas mayores o con movilidad reducida. Conoce todo el catálogo en la web casapractica.ui o visítanos en Ejido 1417 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Seguinos en redes como @casapracticaui. Teléfono 2908-8885.
Mañanas de Radio. De la mañana, 36 minutos, seguimos hablando con Marita Rodríguez. Vamos con 3 mensajes que tenemos acá. Eduardo dice: buen día, pregunta a la compa Marita, si este mes no adelanta el pago del BPS. Dice Eduardo. ¿Se le puede contestar algo, Marita? Bueno, yo no estoy muy en esto, pero creo que no, el adelanto del pago fue por la Semana de Turismo. Exactamente. Pero no, después son la agenda, normalmente la agenda normal que tiene un BPS. También escribe Luis, dice: buen día, compañeros, el diálogo social no, el cuento social que nos hicieron, dice Luis. Y Martín de Canelones, que también se comunica, dice: buenos días, clarito el relato de Marita, el fraude amplio contra trabajadores y jubilados, saludos, dice Martín. Agreguemos, Marita, también en el chat del canal de la radio de YouTube, dice César: es mejor negocio para ellos una AFAP que un casino. Daniel, que dice: hay que hacer valer el 1.000.000 de votos, imagínate ese pueblo en la calle, conciencia y organización. Agrega muy claro, como siempre, gracias Marita. Mario desde Berlín, que está escuchando, dice: lo primero que tiene que sacarse de arriba una izquierda seria son esos expertos tecnócratas analfabetos políticos. Pero te decíamos, Marita, también de algunos comentarios que hizo María Dolores Benavente, la presidenta de la Academia Nacional de Economía, que participó en esa actividad de Ceres, y dijo que es entusiasta del sistema mixto. Por cada peso aportado por el trabajador, las AFAP han logrado generar un monto adicional equivalente en las cuentas individuales. Ese resultado no surge por azar, sino de una gestión profesional de los fondos y de decisiones de inversión tomadas con horizonte de largo plazo. Ese ahorro acumulado permite complementar las jubilaciones pagadas por el BPS con una renta vitalicia derivada del ahorro individual, mejorando de forma sustancial las tasas de reemplazo, en particular para los salarios más bajos, y sin imponer topes en el tramo generado por la AFAP. Y hay gente que puede decir: bueno, si esto me lo dice la presidenta de la Academia Nacional de Economía, tiene que ser cierto, tiene que estar bueno, ¿no? Bueno, yo solamente a toda esa palabrería, como decía un compañero tecnócrata, le diría: la realidad dice que el promedio, y una realidad de ahora, de un análisis de ahora, el promedio de rentas de la AFAP son 10.000 pesos y el promedio de jubilaciones del BPS son 38.000 pesos. Creo que con eso le tapamos la boca porque, o sea, cualquier persona, doña Juana, don Pedro, cualquier persona que esté hoy jubilada por la AFAP sabe que eso es palabrería pura, que aportó la mitad de sus aportes a la AFAP y en la mitad de los aportes al BPS, y el BPS le rindió sin tanta alaraca, solamente porque es un sistema de seguridad social pensado como un derecho humano. El BPS le rindió 4, 5, 6 veces más que la AFAP. Así que yo le taparía la boca con eso, porque tendría que explicar por qué con la misma plata que el BPS, el rendimiento de esa plata, que ella dice que es bárbaro, eso digo que es costoso, porque estamos hablando de un promedio de 10.000 pesos, pero todos sabemos que hay rentas de 400 pesos, de 500, de 1.000 pesos, o sea, que también hay rentas más, o sea, un poco más de 10.000 pesos, que son a los salarios más altos y especialmente a los que se jubilan por enfermedad. Pero realmente es una tomada de pelo y una burla a la gente decir que cada peso aportado le rindió de una forma bárbara y que complementa la jubilación. No, sí, eso es... Habla de mejora sustancial las tasas de reemplazo, en particular para los salarios más bajos, dice, ¿no? Bueno, que nos pregunte a todo el colectivo de cincuentones, que fuimos miles, que nos pasamos de la AFAP al BPS, y que por hacer eso cobramos 30 o 40% más de jubilación. O sea, no hay evidencia empírica que afirmen sus dichos.
es todo, claro. Bueno, en un discurso uno puede hacer cualquier cosa, y esa gente a ese nivel, que además está hablando de un producto, de un negocio, no está hablando de seguridad social, no está hablando de sostenibilidad, no está hablando de suficiencia. Si a ella le parece que 10.000 pesos en una jubilación, en el mejor de los casos, ¿no? 10.000 pesos de la FAP sumados a una jubilación, estamos bárbaros después de ahorrar 30 años, bueno, la verdad que tendría que volver a la Facultad de Economía. Bueno, Marita, en estos minutos finales, ¿en qué está en este panorama el Mondes? ¿Qué se viene conversando cuando se cierre esta etapa del diálogo social, ¿no? Que como vos mencionabas, está participando la Central Sindical, el PIT-CNT, el otro día conversábamos aquí en la radio con Nathalie Barbé, que es una de las representantes y bueno, dirigente de ATCS. ¿Cuál es la idea a partir de que Nathalie confirmaba que hay cosas que no va a haber acuerdo, ¿no? En las conclusiones de ese diálogo? ¿Cuál es la idea desde el Mondes de cómo se debe seguir hacia adelante una vez cerrado esto del diálogo social? Bueno, nosotros como Mondes, más allá de que después del resultado del plebiscito quedamos un poco diezmados, o sea que perdimos un poco de militancia por diversas causas, pero la principal es esa decepción, digamos, de no haber llegado a los votos, que es un análisis respetable, pero que nosotros consideramos que no fue una derrota, porque obtener casi 1 millón de votos en las circunstancias y por la lucha que nosotros teníamos, que era ir al corazón del capital, y con el discurso del Mondes, que fue absolutamente claro en el sentido del modelo económico, de las exoneraciones, de todo, de poner un panorama de cómo se rigen el dinero del país y cómo se distribuye. Nosotros pensamos que fue un gran resultado, más allá de no haber conseguido el fin, tener casi 1 millón de votos, porque nosotros sabemos que esa papeleta que se puso en el sobre fue un voto convencido absolutamente. El que estaba dudoso, que le gustaba ponerla, pero no lo puso por esto, por lo otro, porque le dio miedo, porque le asustaron, ese no votó. Entonces, basándonos en eso, el Mondes nunca quedó quieto, hemos tenido siempre actividades, hemos ido al Parlamento cuando apenas inició, a denunciar el tema de la República FAP. Hemos, bueno, como dije, hemos ido a todas las instancias del diálogo social, hemos elaborado varios volantes que hemos repartido con mucho éxito en diferentes instancias, en diferentes lugares de aglomeración de personas. Estuvimos en toda la semana de turismo, repartiendo no solo ahí, sino en Tres Cruces, en todos lados, y bueno, el promedio eran 800 volantes por día que se repartían bien, o sea que la gente aceptaba la información, muchos se paraban a conversar, y decidimos una estrategia que creo que ha sido muy buena, la estrategia que definimos, que fue convocar a todos los partidos políticos, empezando por los grupos políticos que apoyaron la papeleta, sí, y también los sindicatos. Y estamos haciendo una ronda de encuentros con sindicatos muy, pero extraordinariamente positiva. Ya fuimos al sindicato de clínicas, estuvimos en AFCASMU, estuvimos con la Unión Ferroviaria, y tenemos otras más adelante entrevistas pautadas. El resultado fue muy bueno, porque nosotros llevamos una propuesta de movilización, llevamos propuesta de que este 1 de mayo el tema de la seguridad social tiene que estar, y bueno, nos quedamos muy contentos de que una de las oradoras del acto va a ser nuestra compañera Nathalie Barbé, sí, y obviamente va a estar el tema de la seguridad social. Bueno, pero también convocamos que cada sindicato fuera con consignas propias de la seguridad social, a movilizarse en los distintos actos que se intervenga, y bueno, estamos elaborando material para los actos del 1 de mayo, y bueno, ha sido muy extraordinariamente positivo ese encuentro con los sindicatos. En todos los sindicatos que vamos nos piden materiales para digamos sus redes sociales, nos pidieron volantes para repartir. Por ejemplo, la Unión Ferroviaria nos pidió volantes
para llevar a los trabajadores que están en el tren que va de Rivera a Artigas, para repartir en esas localidades. O sea, estamos teniendo un apoyo realmente muy bueno, muy positivo. Hemos solicitud de entrevista a una cantidad enorme de medios de prensa. Hemos tenido toda la semana entrevistas, sobre todo con medios del interior, y tenemos toda la semana y entrevistas en distintos medios. Entonces, bueno, estamos de nuevo en batalla. Exhortamos a todos los compañeros que estén escuchando este programa, que bueno, que pertenecieron a las valiosas comisiones barriales del Mondes, que hicieron posible todo lo que hicimos, que bueno, que hagan el esfuerzo de reagruparse, de reflotar las comisiones barriales, las comisiones departamentales. La semana que viene vamos a hacer una gira por todo el litoral del país, que bueno, vamos a compartir con Pepe Borges, que vamos a ir a Paysandú, a Fray Bentos, bueno, Mercedes, no me acuerdo, terminamos en Colonia hemos tenido, se está armando toda una movida, hemos tenido intervenciones en medios de prensa de Colonia que están afines, y medios de prensa que son espacios pertenecientes a grupos del Frente Amplio, también nos han convocado como Mondes a algunos espacios de Frente Amplista. Tenemos que hablar para ser oradores en encuentros que tienen ellos. En fin, estamos teniendo una actividad tremenda. Necesitamos más manos, claro, más voces, más brazos. Vamos a hacer pintadas. Creo que hoy o ayer salía la última tirada de los últimos volantes que estamos haciendo, con la participación invalorable de los compañeros también de la COJUPE, de todas las organizaciones. Se están integrando, de esos sindicatos que vamos visitando, se integran al chat del Mondes. Hemos conseguido también locales para reunirnos. O sea, estamos recogiendo cosas que la verdad que era impensada para nosotros, porque nosotros vamos con la propuesta, bueno, vamos a reflotar el tema de la seguridad social. Y otro hallazgo que tuvimos y que se dio en todos los sindicatos que fuimos fue que nos dijeron expresamente que les damos ánimo, que nos agradecen que hayamos ido, les gusta mucho que vayamos recorriendo a los sindicatos, porque qué bueno que reflotemos, que ellos quedaron con ese sabor amargo de no haber logrado el plebiscito, que bueno, que le damos ánimo para seguir luchando, que vale la pena. Y por supuesto que nosotros le estamos diciendo todo lo que pensamos hacer, que bueno, movilizaciones, que también lo digo por acá, nosotros estamos planteando ya a partir del mes de mayo movilizaciones cuando se presente este documento al Poder Ejecutivo. Ya vamos a estar convocando movilizaciones frecuentes en la Torre Ejecutiva, o sea, en la Plaza Independencia, mientras el proyecto esté elaborándose en el Poder Ejecutivo, y cuando el proyecto pase al Parlamento, vamos a llamar a movilizaciones en el Parlamento, vamos a pedir entrevistas con todos los legisladores, sobre todo con los que tienen que discutir este proyecto. Así que estamos convocando acá a todos los compañeros, a toda la audiencia que nos acompañen. Es muy importante la presencia en la calle del pueblo para exigir que una seguridad social como nosotros pretendemos que sea. Y bueno, si después de todo ese trabajo que vamos a hacer, la ley que salga no es de nuestro consenso, nuestro gusto, y bueno, vamos, ya lo hablamos, vamos a promover otro plebiscito para 2029, que nosotros creemos que en este momento, en este contexto, y después de haber pasado por la experiencia del diálogo social y de este gobierno que no está cambiando absolutamente nada y que sigue gobernando para el capital como todos los gobiernos, creemos que vamos a tener una cultura más favorable para lograr esta vez que esas 3 puntos básicos de garantista de derechos queden en la Constitución de la República. Así que estamos en todo ese trabajo. Necesitamos, por supuesto, el apoyo de todos los colectivos, de toda la gente, que se formen de nuevo las comisiones, que rodearnos de gente, claro, que también el Mondes, hay que aclararlo también, está coordinando con otros colectivos que están luchando por Gaza,
que están luchando por el agua, en contra de las petroleras. También estamos teniendo coordinaciones con esos grupos para unir todas las luchas y poder salir a la calle todos juntos por los temas que nos preocupan en común, ¿no? Así que estamos haciendo todo ese trabajo y bueno, estamos en eso, estamos muy contentos, con mucha fuerza y bueno, convocando a la población y bueno, nuestras redes sociales están nutridas de muchísimo material que bueno, que se puede divulgar, ¿no? Claro, bueno, es un camino auspicioso sin duda y bueno, lo vamos a acompañar desde la radio también a seguir conversando con ustedes. Marita, muchas gracias por este rato, como siempre, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, como siempre, que han sido siempre un puntal en esta lucha. Un agradecimiento en nombre de todos los compañeros del Monde y bueno, estamos a las órdenes como siempre. Igualmente, nosotros hasta Un gran pronto. saludo a la audiencia. Gracias, abrazo. Gracias.